En la película de Tarzán, el Rey Mono, conocemos algunos animales muy curiosos, sobre todo gorilas. Así que aprendamos de ellos y comparémoslos con sus iguales de la vida real. Estás en City Animal, tu canal de YouTube, donde conocerás de animales. Por lo que suscríbete para que aprendas más del reino animal. Comencemos con el video. Como se está volviendo costumbre, esta película fue producida por Disney. No es que tenga una preferencia por la empresa, pero ellos incluyen animales en casi todos sus largometrajes. En el caso particular de Tarzán, fue producida en 1999, basado en la novela del mismo nombre que se escribió en 1902, la cual nos lleva a África, donde una pareja con su hijo se quedan a la deriva en las costas. Ellos se instalan pero son cazados por un leopardo, sobreviviendo su bebé, el cual es encontrado por una gorila y lo vuelve su hijo, enseñándole todo acerca de su comportamiento y cómo sobrevivir como el simio más grande del mundo, hasta que aparecen más humanos y Tarzán se ve en la necesidad de asociarse con ellos y todos los problemas que conlleva esto. La historia en sí trata de la implicación de un ser humano criado por los animales y que no pertenece a ellos, pero tampoco le es sencillo integrarse con las personas, muy similar a lo que vimos en el libro de la selva. Principalmente se centra en diferentes humanos, que no veremos aquí, el daño que se les ha hecho a los gorilas, lo importante y lo maravilloso que llegan a ser. Veamos qué animales acompañan al Rey Mono. La primera es Kala, una madre muy feliz y perteneciente a un grupo de gorilas, pero hay dos especies de gorilas separados por una gran extensión de terreno. Por la proximidad a la costa, que es donde inicia la película, es un gorila occidental, pero para ser más precisos de la subespecie de llanura. Son animales sumamente fuertes y grandes, llegan a medir 1.5 de alto y a pesar 90 kilogramos. Las hembras forman grandes grupos dominados por un macho alfa, las cuales se encargan de diferentes crías y viajan a diferentes zonas dependiendo la disponibilidad de recursos y los depredadores. De hecho, en la historia, Kala tiene una cría, la cual fue cazada por un depredador, lo que la deja destrozada. En los gorilas, sus principales depredadores son los leopardos, y cuando una madre pierde a su cría, se ha visto que pasa por un dolor muy fuerte, por lo que está muy bien esta representación. Si quieres aprender más de los gorilas, en la tarjeta puedes ver un documental de ellos. El siguiente es un villano menor que le causó mucho dolor a Kala y dejó huérfano a Tarzán. Este es un felino muy musculoso, además de ser muy ágil en las ramas. Estamos hablando de un leopardo africano, una subespecie de estos felinos. Lo sabemos por la región, sus hábitos de caza y los patrones de su pelaje. Son expertos cazadores y son de los pocos animales que cazan gorilas, además de que coinciden en la misma región, utilizando sus garras y colmillos sumamente afilados para someter a sus presas. Si quieres aprender más del leopardo africano, en la tarjeta hay un documental de ellos. Kerchak es el líder gorila y tiene a su cuidado un grupo de hembras con las que se reproduce. Odia a los humanos y el que Kala lleva un bebé de esta especie le causa un terrible conflicto al saber lo que pueden hacer. Su similar es un gorila espalda plateada, que son los machos alfas de diferentes especies de gorilas. Lo vemos apartar a Tarzán. Esto se da ya que los machos dan muy poco cuidados a las crías, siendo más un cuidado indirecto que se centra en la totalidad del grupo, ya sean de los depredadores u otros machos. Aún con esto llegan hasta cargarlos. Miden 1.63 metros y a pesar 140 kilogramos. Sus brazos son sumamente musculosos y el pelaje de su espalda se torna plateado, un dimorfismo sexual característico de ellos. Vemos un hipopótamo, no sabemos su nombre, pero está debajo del agua. Es un hipopótamo común y a pesar de ser animales terrestres pasan toda su vida en el agua. Son animales herbívoros y eso lo vemos, pero hay un grave error, se le ve indiferente ante el peligro, cuando lo cierto es que son animales muy agresivos y territoriales. Tienen enormes fauces y colmillos, atacando a diferentes especies a la mínima provocación, siendo el animal más peligroso de África y el que más muertes causa al año a seres humanos en el continente. Conocemos a otra especie de monos, unos de los cuales acompañan a Tarzán cuando aprende a deslizarse en las lianas. Estos son colobo rojo de Zanzíbar, ya que tienen un pelaje largo en sus cabezas y su cola tiene una punta peluda, de color blanco con negro. Están un poco perdidos ya que viven hasta el otro extremo de la costa africana oriental. Forman grandes grupos y por desgracia solo quedan 3000 aproximadamente. Son monos pequeños con una cola prensil y un hocico aplanado. Unos cocodrilos intentan comerse al joven Tarzán.
estos son cocodrilos del Nilo, y que su nombre no te confundan, están distribuidos en gran parte del continente africano. Como lo vemos, están muy bien representados, ya que se quedan estáticos en las orillas, pero al detectar algo que toca el agua cerca de ellos y si tienen hambre, se abalanzan sobre ellos siendo muy peligrosos. Viven en conjunto con otros, pero su interacción es mínima con sus congéneres. Tienen enormes hocicos y son uno de los animales con la mordida más fuerte del reino animal. El joven Tarzán monta un ave en forma de garza, con papada y calva. Esta es un marabú africano, son inconfundibles, ya que sus rasgos son únicos. Son aves carroñeras que utilizan su pico largo para arrancar cachos a los cadáveres y carecen de plumas en la cabeza, por una cuestión higiénica, ya que al comer carne en estado de putrefacción, el carecer de estas permite que los rayos de sol maten a las bacterias que se pueden acumular en su piel. Llegan a medir 1.50 metros y tienen una envergadura de casi 4 metros. Son aves voladoras grandes y pesadas, por lo que necesitan tener unas largas alas para poder volar. Vemos una serpiente genérica de color verde y muy larga, y que mide como 8 o 9 metros, ya que la vemos como acaba enredada en los árboles. Lo cierto es que ninguna serpiente de África alcanza ese largo, sumado a que las serpientes constrictoras son las más largas, y a esta la vemos con 2 enormes colmillos curvos, una característica de las venenosas, pero lo más cercano a la que vemos es una pitón bola, habitante de África. Luego vemos un grupo de elefantes, y el que destaca de ellos es Tantor, el cual es muy paranoico, pero al mismo tiempo el mejor amigo de Tarzán. Es un elefante africano, pero por la región estamos hablando de un elefante africano de bosque. No está muy relacionado con su similar, ya que su apariencia es diferente, sobre todo en sus colmillos, ya que en ellos crecen rectos hacia abajo, y en Tantor son curvos. Casi no interactúa con su especie, y eso se puede deber a que es macho, recordando que estos solo las hembras forman grupos, y él fue expulsado. Tiene una trompa enorme con la que sujeta todo, además de poderla subir para poder respirar mientras pasan por un río. Sus orejas son grandes como los reales, además de ser de color gris, y él es marrón. Supongo que fue para elegir una paleta de color más extensa. Aprenderás más de este elefante en la tarjeta que aparece. Vemos a un pequeño monito y Jane comete el error de seguirlo para que aparezca una familia furiosa de monos. Por el color de la cara del principal estamos hablando de un mandril. Son sumamente agresivos con los intrusos y tienen colmillos enormes. Lo que vemos en la película es muy real. Estos tienden a robar cosas a los turistas en búsqueda de comida y cuando se enojan atacan en grupo, siendo muy peligrosos. Además cuentan con un hocico alargado, característica de los monos, y es el único mamífero con la cara de color azul. Además de que los jóvenes carecen de estos, y los adultos, sobre todo los machos, son los que lo presentan. Tarzán lleva a Jane a ver un montón de periquitos, estos son agapornis, por sus colores son una inseparable de Fischer, llamado de esta forma por sus hábitos monógamos. Se ven más grandes de lo que realmente son, tienen plumas verdes y en la cabeza de color naranja, donde destaca su pico que también tiene un color idéntico, con patas especiales para escalar ya que tienen 2 dedos hacia adelante y 2 hacia atrás. Característica de los citácidos, en conjunto de un pico curvo hacia abajo, aunque su mayor problema es que viven en la costa oriental de África. Y por último vemos al personaje favorito de esta película, Terk, que es otra gorila, con la que crece Tarzán. Es muy curiosa, además de tener un comportamiento más masculino siendo hembra. Le encanta decirle a Tarzán qué hacer, y es su guía en el mundo de los gorilas, ya que su mamá adoptiva tiende a ser muy sobreprotectora. La vemos en diferentes facetas, y en la que quiero centrarme es en la etapa juvenil. La vemos muy juguetona, lo que es normal entre los simios de la misma edad, y tienden a explorar su territorio para regresar a su grupo. Cualquier cosa les puede llamar la atención e intentarán interactuar con ello, siendo muy peligroso, pero les da un aprendizaje, llegando a utilizar ramas para sacar hormigas y a comerlas. Hacen nidos en los árboles y es donde Tarzán comete su error de llevar a Clayton a ellos, el cual solo va para cazarlos, y una realidad que han sufrido estos primates. Una película que hace un especial énfasis en los gorilas, pero también nos muestra lo variado que es la fauna de África. Para muchos, la última de la segunda era de Disney que más se aprecia. Esos son los animales que podemos ver en Tarzán. Si te gustó el video, aquí podrás ver un análisis enfocado principalmente en una especie, Bambi. En esta parte aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para que veas más análisis como este y pásate a mi canal City Gamer, donde conocerás de videojuegos.